y ahora estamos con nosotros el doctor Alfonso Laverne y vamos a hablar acerca de la menopausia precoz. Doctor Laverne, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo pasó su fin de semana? Bien, relajado. Qué bueno. Se nos nota cuando venimos con un fin de semana largo. Más feliz. Estaba de cumpleaños el sábado. ¿Sí? Mentira, doctor Laverne. cumpleaños. Bendiciones. Qué bueno tenerlo por acá entonces, cumpliendo un añito más de vida. Así es. Doctor Laverne, vamos a hablar de menopausia precoz. ¿Qué es la menopausia precoz? Bueno, menopausia básicamente primero es cuando hay una falla ovárica, cuando ya el ovario de la mujer, que es la glándula femenina, deja de producir hormonas y simplemente entra en una fase donde no hay menstruación. Okay. Entonces, cuando esto ocurre precozmente, Cuando hablamos de precozmente, más o menos qué edades. antes de los 40 años. Wow. Oh. Normalmente la menopausia va a ocurrir promedio entre 45 y 52, 53 años en la mujer, pero desde los 40 empieza a haber cambios. O sea que ya una mujer que entra en menopausia después de los 40 no lo vamos a analizar o a catalogar como una menopausia precoz, pero si es antes de los 40 definitivamente. ¿Qué, sí. Totalmente. síntomas me pueden dar luces de que de repente yo tengo una menopausia precoz? Si tengo Sí. 30 de 39 para abajo Bueno, o de lo 40 para primero abajo. es que no te viene la regla. Ese es Entonces, el primer síntoma. si no te viene la regla, hay que primero pues, salir a hacer una prueba de embarazo, descartar que sea un embarazo. Si la prueba de embarazo está negativa, pues, obviamente entonces vamos a hacer otra serie de estudios de análisis de función ovárica. Hay unos niveles hormonales, hay una hormona específicamente que se llama FSH, que es la hormona folículo estimulante, las siglas en inglés, que nos indica pues que esa hormona elevada nos indica que el ovario ya no está respondiendo a ese estímulo, porque esa es la hormona que estimula el ovario para que produzca hormonas, estrógeno, progesterona. Y para que venga la menstruación. Entonces, exacto, si no hay, y para que haya ovulación. Pues si no hay ovulación, pues obviamente ¿Por qué puede pasar eso, Sí, doctor? exacto. Eso puede ser Ok. algo genético, eso Impactante. puede ser Sí, hereditario o alguna enfermedad que me provoque tener hay muchas menopausia cosas, precoz. pero básicamente uno debe pensar primero en un factor genético. También se pueden hacer estudios cromosómicos y eso porque hay algún tipo de patologías como el síndrome de Turner, y son cuestiones genéticas que pudiesen hacer que la menopausia se vaya temprano. La gente piensa es que, bueno, me desarrollé temprano, entonces la menopausia va a venir se me más adelantó. temprano. Y eso no, o sea, normalmente lo que ocurre es que el ovario tiene una carga de folículos donde van a producirse óvulos durante toda la vida. Entonces, eso es lo que va a hacer representar que una mujer empiece a ovular y empiece a menstruar hasta que termine de menstruar. Así que no tiene nada que ver si empezó temprano o no, eso simplemente cada persona es diferente. Si no menstrua, deja de ovular, obviamente. Exacto. Exactamente. Sí, Doctor, sí. O sea, esto- o al revés, si no hay ovulación, no hay menstruación. Esto no, aquí, un café que le mandan aquí, doctor. Muchas gracias. ¿Existe la posibilidad de que yo pueda prevenir esto de alguna manera o simplemente va a ocurrir porque es una carga genética que viene y ahí Sí, va? no hay manera de prevenirlo. Obviamente que hay otras razones, por ejemplo, una paciente que ha sido tratada por cáncer, por Ok. radioterapia, por quimioterapia, normalmente vemos que ese ovario va a dejar de funcionar y va a entrar en una menopausia temprana. Los síntomas de la menopausia precoz son los mismos síntomas, Son los aparte de mismos. dejar de menstruar, por ejemplo, los calores, el cambio de calores, humor y todas estas cosas. Todo eso, el insomnio, la inestabilidad Insomnio es emocional. parte de... ¿sí? Yo le iba a decir, doctor, yo tengo insomnio, cambios de Yo humor. también, aquí hace un rato No yo me, hace no me calor. preocupe, doctor. Mentira, no es cierto. Entonces, doctor, cuando se me detecta este tipo de menopausia precoz, ¿cómo se ataca? ¿Se ataca de inmediato como con los medicamentos que se envían regularmente? Sí, ¿o con qué? normalmente, bueno, una vez que hacemos el diagnóstico, que hicimos los estudios, ya decimos, bueno, definitivamente estás en una falla ovárica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una alternativa en mujeres más jóvenes es empezar a darle anticonceptivos simplemente para regularlas. Pero si esa sí no está sintomática, porque una mujer puede ser que no le viene la regla, pero no tiene síntomas. Y en ese momento, pues uno dice, bueno, podría manejarla con anticonceptivos. Pero también uno tiene que considerar que esa falla ovárica va a producir una pérdida de hormonas y esas hormonas pueden afectar, por ejemplo, el sistema cardiovascular en la mujer o el sistema óseo, puede provocar descalcificaciones, osteoporosis y esto. una osteoporosis. Una mujer que con menopausia precoz tiene un riesgo elevado de desarrollar osteoporosis si no es tratada.
Entonces, muchas veces lo que hacemos es empezar una terapia de reemplazo hormonal, igual que una mujer ya menopáusica de más de 40 años. Por ejemplo, si mi mamá sufrió de menopausia precoz y yo tengo 30 años, ¿yo puedo empezar estos tratamientos aunque no se me haya manifestado la menopausia? No. No, preventivo no. No hay preventivo. Nada preventivo. No. Simplemente Habría que si dar tienes diagnóstico. síntomas o si dejas de menstruar y se te hace un diagnóstico, entonces uno da un tratamiento. Y yo me voy más, porque hay quienes dicen, bueno, lo puedes manejar con anticonceptivos para que siga menstruando artificialmente. Pero yo me voy más por la terapia de reemplazo hormonal, porque obviamente tiene un efecto protector. Claro. Nosotros tenemos que proteger el hueso, el sistema cardiovascular. Una mujer que deja de menstruar temprano también aumenta su riesgo cardiovascular a largo plazo. Y no puede tener hijos, obviamente. No. Esa es otra cosa. Una mujer que deja de menstruar por una menopausia precoz no puede tener hijos propios. Puede recibir un óvulo donado mediante una fertilización in vitro. Se puede lograr un embarazo, pero normalmente no va a producir óvulos. Si Claro. ya el ovario dejó de funcionar, no va a haber producción de óvulos. Exactamente. Entonces, Wow. Sí, doctor Laverni, yo siempre que hablo, y tengo unas amigas que amo, que hablamos sobre el tema de lo que pueden tomar en tema de esto de estrógenos, de pastillas y demás. Una vez usted me hablaba de un tema de cremas y ellas quedaron súper intrigadas y me decían, le preguntas la próxima vez que vaya. Y yo dije, bueno, sí va, y ahora aprovecho que me acabo de acordar y que estamos hablando de la menopausia precoz, pero menopausia al fin y al cabo. Si yo soy muy joven y de repente no quiero consumir este tipo de pastillas porque pues no, ¿qué otra forma yo tengo también para poder ayudarme a lograr mi equilibrio y no Claro. sufrir tanto de estos síntomas? buena pregunta, porque existe hoy en día una terapia que se llama terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. ¿Qué quiere decir bioidéntica? Que las hormonas que vamos a administrar son idénticas a las que la mujer está dejando de producir. Se obtienen de soya y de una raíz que se llama wild yam o ñame salvaje y se manipulan químicamente para obtener esta crema. Y esta es una crema que uno se prepara, la paciente se la aplica en el brazo, en el antebrazo, en la cara interna de los muslos, la va rotando. Eso se va a absorber directamente al torrente sanguíneo, entonces funciona muy bien porque primero funciona rápido, segundo la dosis que se usa es mínima y se puede variar. Nosotros podemos decir, usas un puff, 2 puff, 3, depende. Depende. Entonces podemos ajustar a cada paciente de acuerdo a los exámenes de laboratorio. Y pues Eso ayuda a... eso con es el para la estrógeno, menopausia como si y fuera, lo podemos usar perfectamente en menopausia precoz, pues porque es un producto más, digamos, más de origen natural. ¿Y tiene efectos secundarios? Generalmente no los tiene. O sea, Ok. normalmente se ha hablado mucho de que las terapias hormonales son de riesgo y todo, pero cada vez se investiga y se sabe que realmente los riesgos son mínimos. O sea, Ok. hay más riesgos en una mujer que deja de ovular y deja de menstruar y que no tiene no recibe hormonas. tratamiento. Claro. Es más riesgo porque tiene un riesgo cardiovascular. De hecho, ahora en el último congreso que estuve hace poco, se mencionó que inclusive cuando se hizo un estudio hace, creo que fue como 15 años, que salió un estudio enorme donde decían que las hormonas eran malas y que no sé qué, y todo el mundo suspendió hormonas y un montón de gente. Ahora dicen que la gente está pidiendo disculpas por la cantidad de personas que murieron por no haber tomado hormonas. Imagínese. O sea, que hay más riesgo de no tomarla y morirte un problema cardíaco, etcétera. Así es. Una pregunta, doctor. Dentro de su experiencia como ginecólogo, ¿cuál ha sido la paciente más joven que Sí. ha padecido de menopausia precoz? Mira, que yo recuerde, creo que tuve una chica de 32 años Súper con joven. una menopausia precoz. Obviamente otras que por alguna razón, yo tengo una paciente que tuve que hacerle, o sea, desarrolló 2 quistes que se conocen como endometriomas, que es un quiste que va comiéndose todo el ovario y hubo que retirarle los dos ovarios y obviamente entra en menopausia Claro, artificial. automáticamente. Entonces, la mujer, Menopausia sí, artificial. artificial porque la hicimos. wow. Nosotros Se le provocó para salvarla sí, de esa porque había que enfermedad. quitarle esos quistes. Entonces, esa mujer necesita terapia. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Bueno, queda un útero sin ovarios. Muchas veces decimos, bueno, ¿para qué vamos a dar un útero si no hay ovarios? Y a la larga terminamos también haciendo una histerectomía. Entonces, una mujer joven que ya hubo que sacarle todo, es una menopáusica, pero necesariamente no tiene que estar sintomática. Lo podemos mantener con un soporte hormonal para evitar que desarrolle todos los efectos que vienen con la menopausia. Y todo eso es preventivo, entonces por eso es importante.
una mujer, ya sea menopausia precoz o menopausia en su época, darle soporte hormonal para evitar que a largo plazo tenga problemas cardiovasculares, problemas de osteoporosis. Obviamente, aparte de eso, de la piel que se arruga, la parte genital, que hay resequedad vaginal y todo eso también le va a afectar su vida sexual. Claro Una que sí. pregunta, yo recuerdo de más joven que tenía unas amigas, tenía una amiga en particular que, por ejemplo, a veces la regla le venía y a veces no le venía, Claro, o sea, era tenía como, irregular. era como inconstante en Ok. su periodo menstrual y por largos periodos. Y a mí me sorprendía muchísimo esto y no estaba embarazada ni nada, sino era algo natural. Ajá. ¿Esto puede ser un síntoma, o sea, o no? No necesariamente, eso más bien lo primero que uno piensa que Un desorden hormonal. Un desorden hormonal o un problema de ovario poliquístico tal vez, que es muy frecuente y En obviamente jovencitas. en mujeres jóvenes. Entonces el ovario poliquístico evita que haya ovulaciones y por eso no vienen los cambios hormonales y no se produce la regla. Entonces eso simplemente se maneja, ya sea con anticonceptivos de rutina cíclicos, si la mujer no quiere embarazarse, o si está buscando un embarazo, pues le damos un tratamiento, puede Doctor ser Laverne. con metformina o alguna otra cosa. Si tengo obesidad, ¿esto Ajá. afecta un poco más ese proceso o no? El proceso de menopausia. Sí, o no tiene nada que ver, No ¿no? necesariamente, aunque a veces hay algunos componentes en forma general, digamos una resistencia a la insulina, ese tipo de cosas, síndrome metabólico, que pueden afectar también la función ovárica. Entonces sí hay que considerar una mujer de mucho sobrepeso que puede desarrollar algunos trastornos hormonales importantes y llevarla a una menopausia Ok, también. sabes que estaban preguntando por acá en controles, nos estaban haciendo una consulta y era cuándo se necesita terapia hormonal. Ok, si la mujer le demostramos que tiene una menopausia precoz, inmediatamente debiéramos empezar con la terapia hormonal. Obviamente una mujer cuando entre en menopausia también, o inclusive en la premenopausia. Yo soy un poquito más agresivo en el tratamiento hormonal porque me gusta la respuesta. Entonces yo no espero que una mujer, si ya tiene síntomas o inclusive a veces sabemos que tiene algunas alteraciones y los exámenes hormonales le salen normales, pero yo estoy viendo síntomas, malestares, yo le empiezo terapia de reemplazo desde antes. Ahora, una mujer joven, obviamente hay que esperar que presente el cuadro. Ajá, Claro. hay que esperar. Sí. Porque usted sabe En que este ya caso- yo me voy a... En este caso una mujer no. joven de 45 años. Ya ibas para allá, Ajá, mi o sea, chuca. no puede, o sea, no, yo no puedo llegar y que, doctor, Quiero usted es mi ginecólogo, o sea, terapia. dije, doctor, ya yo quiero terapia de reemplazo. No. Se puede considerar, depende, o sea, haciéndote una evaluación hormonal, buscando la parte sintomática si hay alguna cosa, y se puede empezar una terapia premenopáusica. Yo me estaba preocupando porque a veces me dan calores en el estudio. Ah. Yo le pregunto a las más jóvenes, Sí, porque- Chuca, ¿tú tienes calor? O son No, cosas yo muy- tengo Aquí siempre calor. hace hace frío. calor. No, pero a veces hace calor No, aquí. a veces sí, a veces Entonces, sí, cuando sí, Giovanna sí, y Marcela dije, no hace calor, y ay, qué alivio. sí. Doctor Laverne, me preguntaban también si, por ejemplo, me han tenido que, no sé si es la palabra correcta, extraer o extirpar uno de mis óvulos, una Histerectomía cuando sacan la Parcial. matriz. Ok, Puede haber histerectomía parcial. es que hay una confusión porque todo el mundo piensa, cuando se habla de histerectomía total, es cuando sacamos la matriz total, pero Total. no tiene nada que ver con los ovarios. Ah. ¿Ok? Histerectomía subtotal es cuando, por ejemplo, tenemos un problema, cuando al momento de operar, hacemos una histerectomía y tenemos adherencias o tenemos un problema de fibrosis abajo y no podemos sacar el cuello de la matriz. Entonces se saca nada más el cuerpo de la matriz. solamente, sin Eso es una tocarlo. histerectomía subtotal o parcial, en tal caso. Cuando nosotros hacemos una histerectomía, sacamos la matriz y para decir que sacamos todo es con conservación de ovarios o anexos que se llaman, o eliminando los anexos y los ovarios. Los anexos quiere decir la trompa y el La ovario. trompa, ajá. Me preguntaban también el tema de que si, por ejemplo, solamente tengo un ovario, necesito tratamiento con hormonas. No, porque ese ovario va a suplir. Oh. A menos que sea insuficiente, pero normalmente ese ovario va a suplir por un buen rato. Puede ser que su carga de folículos se agote antes de tiempo, pero normalmente no ocurre. Puede adelantarse un poquito la menopausia. Una mujer que, por ejemplo, sabe que en su familia hay tendencia a menopausia precoz, Ajá. puede, por ejemplo, congelar sus óvulos desde Sí. muy jovencita Eso para Qué bueno. prevenir. Eso es excelente. Eso se hace, en este caso,
o en caso de una mujer que le detecta un cáncer y tienen que darle una terapia de radiación o quimio. Puede hacerlo inmediatamente. Ella puede ir antes de empezar terapia y congelar sus óvulos para que en un futuro se le pueda fertilizar in vitro y colocarse y poder tener hijos. Y poder tener sus Sí. hijos. Ay, gracias, se ha Eso avanzado está. tanto, ¿no? Eso está. Maravilloso. Igual un varón, por ejemplo, hay un varón que dice, bueno, yo me voy a hacer la vasectomía porque ya tuve 3 hijos, Y lo ya que no fuera, quiere ya no más. quiero más. Y yo siempre le digo, considera la posibilidad de congelar el semen. Porque el día de mañana tú no sabes qué pasó, de repente Te enamoraste otra vez. Y quieres tener otro bebé, ahí lo vas es a más tener. fácil que hacer cirugía para Es volver correcto, para a pegar revertir. las trompas o en un momento dado cuando hay una salping. O sea, sí se puede. Obviamente que todos esos procedimientos tienen su costo y eso depende también del presupuesto de cada persona. Así Pero en un caso de una paciente que tiene ese riesgo, que pudiese tener ese riesgo o que tiene unos síntomas muy tempranos, o en caso de un paciente que va a hacer, hay que operarla por X razón, yo le recomendaría. Usted sabe, ya tenemos que ir congelar. para la cocina, doctor, pero además me vino una pregunta. El reemplazo de hormonas y todas estas terapias a nivel público se realizan. Sí, a nivel público existe, por ejemplo, el Seguro Social tiene hormonas. Las Pastillas. hormonas, Ah, ok. las hormonas de pastillas, obviamente. El Seguro Social utiliza una hormona que se llama hormona estrógenos conjugados equinos, que se obtienen de la orina de las yeguas embarazadas y un proceso ahí, y eso es lo que se usa. Ok. Eso se ha venido usando por muchos años. Yo personalmente prefiero otro tipo de terapia de reemplazo hormonal, pero en caso necesario y que sea lo único que tienes en mano, pues lo Bueno, pueden pues, utilizar lo y puedes son utilizar. seguros. Importante Doctor, y saber. este tipo, ya para finalizar, de verdad, la crema que estaba mencionando usted, ¿está disponible en Panamá? ¿Se recomienda? Sí, ¿Se puede sí, en comprar? Panamá se produce esa crema, nosotros la podemos conseguir a través de un laboratorio especial que la produce. Y tiene No que ser recomendada por un sí, médico como usted. Sí, eso no se vende en farmacias. Exacto. Normalmente de repente no son muchos los ginecólogos que utilizamos ese tipo de terapia de reemplazo hormonal, pero yo soy un creyente porque yo la tengo creo que casi La ha 10 recomendado y ha 10 años funcionado. Y ha ido a utilizarla. congresos y todo precisamente Sí, sí, sobre este sí, tema. sí, sí. Está Excelente. interesante. Nuestro ginecólogo obstetra, Alfonso Laverne, hablando hoy sobre la menopausia precoz. Muchísimas gracias, doctor, como siempre.